la chamuscada, me dicen donde quiera, porque mis manos la pólvora quemó. Tengan todos ustedes, en esta ocasión es muy importante hablar de los inicios que corresponden al trabajo que se realizó en el taller de gráfica popular. Para esto, hablar de todo el proceso revolucionario a principios del siglo XX. Esto es muy importante, puesto que fueron los referentes que caminaron por el tiempo y que hacen posible hablar del taller de gráfica popular. Nosotros, de alguna manera, nos pudiéramos estacionar en los años 20. Estacionarnos en los años 20, diríamos nosotros, porque en 1921 va a ser posible que aparezca un desarrollo, una propuesta mural en San Ildefonso. Esto bajo un entendimiento programado en Europa con José Vasconcelos, hablando con Diego Rivera y con David Alfaro Siqueiros, notificándoles que era muy importante el puesto que él iba a ocupar en la República Mexicana, en el gobierno de Álvaro Obregón, y para tales efectos él les ofreció que él ayudaría para que en los muros de México se pintara la historia de nuestro país. Aún así, en 1922, pues apareció un sindicato de artistas, de grabadores, de pintores, etcétera, donde van a participar David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Javier Guerrero. Este evento es muy importante porque va a hacer posible que aparezca el periódico El Machete. El lenguaje gráfico es muy importante porque era una forma como se podía generar una comunicación con el pueblo de México. Esto es muy importante en principio porque es un antecedente relevante para lo que posteriormente sería la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. ¿Y por qué menciono a la LEAR? A la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, porque la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios hizo posible posteriormente el taller de gráfica popular. Esto ya fue señalado en un seminario que hubo en la Universidad de Harvard, y lógicamente que en efecto esto fue muy importante porque definitivamente algunas personas que participaron en la LEAR posteriormente pues hicieron posible que apareciera el taller de gráfica popular. El taller de gráfica popular se presenta a partir del proceso posrevolucionario, porque en el proceso posrevolucionario hubieron algunos aspectos muy importantes. Por ejemplo, podemos decir que Leopoldo Méndez, grabador, Luis Arenal, grabador, pues son muy importantes en este país, al igual que Pablo O'Higgins. El taller de gráfica popular que era visualizado se opuso precisamente a la institucionalización de lo que vino a ser el muralismo mexicano. El muralismo mexicano fue posible gracias a una institucionalización con los gobiernos postrevolucionarios. Los grabadores que posteriormente formarían parte del taller de gráfica popular, pues se opusieron a esa actividad y lógicamente también crearon un distanciamiento
con el clero político en nuestro país, porque el clero político en nuestro país pues fue uno de los referentes conservadores que se opusieron a los maestros que tenían una propuesta socialista y popular. Y en Michoacán y en los Altos Jalisco pues fueron los referentes de que muchos maestros fueron colgados por el clero, por el movimiento de los cristeros. Entonces, pues el taller de gráfica popular se va fermentando dadas todas estas circunstancias que se presentaron en nuestro país. En este sentido, en 1934 pues desaparece la LEAR y aparecen las luchas sociales ligadas al movimiento obrero y a los sindicatos. Algo que ya venía caminando desde el proceso revolucionario, cuando hemos dicho que en 1922 se formó un sindicato donde participa David Alfaro Siqueiros. Bueno, pues David Alfaro Siqueiros venía participando en el proceso revolucionario en una brigada con el general Diegues. El general Diegues, podemos decir nosotros, que es uno de los antecedentes de la etapa magonista en nuestro país, porque el general Diegues había participado con Ricardo Flores Magón en el grupo del periódico Regeneración, y entonces David Alfaro Siqueiros pues tiene muy buenas intenciones en 1922, pero recordemos que en 1919 se fundó la CROM. La CROM fue la primera central revolucionaria obrera mexicana y lógicamente que la CROM hace posible que se dé todo un desenvolvimiento social más amplio. Nosotros podemos decir que en 1917, con el Congreso Constituyente de Querétaro, va a generarse otra situación en nuestro país. Toda una lucha postrevolucionaria y lógicamente que todo ese proceso de la educación en México que aparece durante la presencia de José Vasconcelos en la Secretaría de Instrucción Pública, con la participación de un maestro de apellido Ramírez con el primer libro de la escuela rural, pero esa escuela rural tiene resultantes que no fueron muy favorables para los grupos conservadores. Entonces, precisamente, todos estos antecedentes se fueron acumulando y van a ser posible posteriormente la aparición del taller de gráfica popular en 1937. En 1937, la primera expectativa de las personas que fundaron el taller de gráfica popular, donde se encuentra Leopoldo Méndez, Pablo O'Higgins y Luis Arenal, pues este elemento era muy importante precisamente porque el taller de gráfica popular aparece bajo una lucha en contra del fascismo. La lucha en contra del fascismo, del apoyo a la clase obrera, a las clases campesinas y apoyar también las nacionalizaciones de todas nuestras riquezas, todas las riquezas naturales de nuestro país que tenían que formar parte de nuestro país. Para tales efectos aparece una posibilidad de presentar un lenguaje gráfico para que los artistas revolucionarios se pudieran comunicar con el pueblo, con los movimientos sociales y con los sindicatos. Aquí tenemos una historia muy importante. Independientemente que cada presidente que llegaba formaba su visión y presentaba su reforma agraria, de cualquier manera el taller de gráfica popular generó una vanguardia revolucionaria de oposición a esa clase conservadora que generó un apoyo al clero
y que hizo posible para ellos un levantamiento armado, porque esa clase conservadora apoyó al clero para que se levantaran en un movimiento que vino pues a generar diferentes tipos de opinión. Cuando hablamos del movimiento cristero, pues en realidad es un movimiento de la iglesia contra el gobierno de Plutarco Elías Calles, porque fue una lucha por el control de los sindicatos obreros, tal y como lo dice Guillermo Chávez Bergenji en su novela de Los Altos. Fue una lucha por el control de los sindicatos obreros. Pero para los miembros del taller de gráfica popular era muy importante generar un movimiento de apoyo a los sindicatos, a los grupos campesinos, a todas aquellas organizaciones sociales que pedían el apoyo. Y para tales efectos, pues los miembros del taller de gráfica popular se reúnen cada semana y se ponen a revisar cómo se está dando todo el movimiento social en nuestro país. Esto es muy importante decirlo porque el taller de gráfica popular nace como una vanguardia, como un movimiento revolucionario y que trasciende a otros lugares donde también se estaba dando una lucha en contra del fascismo, como vamos a hablar de Italia, algunos grupos de Alemania y de otros lugares, y cómo el taller de gráfica popular pues participa y trasciende con su influencia en algunos países de América Latina. Esto es muy importante decirlo porque este carácter revolucionario del taller de gráfica popular tuvo una trascendencia. Esto nos hace pensar que durante años, posiblemente durante 5 años o un poquito más, se estuvo planeando en la Universidad de Harvard una propuesta para organizar una gran exposición. Y esta gran exposición finalmente cumple con su objetivo porque se presenta en el Museo Reina Sofía de Madrid. El Museo Reina Sofía de Madrid es muy importante porque es un lugar donde definitivamente le han dado un grado de preferencia al arte contemporáneo. De esa manera llegamos al Museo Reina Sofía y de pronto vemos una sala donde vamos a encontrar el cubismo. Vamos a encontrarlos, por ejemplo, a Braque, a Juan Gris, y junto con ellos vamos a encontrar el surrealismo, porque de pronto nos vamos a encontrar una serie de obras que tienen que ver con Salvador Dalí. Y a la entrada a un lado vamos a ver el Guernica de Pablo Picasso, pero definitivamente cuando vemos a Juan Gris y a Braque, nos damos cuenta de la importancia que tiene el cubismo más allá de Picasso. Y definitivamente nos enfrentamos ante una serie de videos y uno de ellos relacionado con Dalí. Por lo tanto, cuando hablamos del arte contemporáneo, en realidad de lo que estamos hablando es de una forma diferente de hacer las cosas, nada más, pero dentro del arte. Entonces, pues en estos momentos, en el Museo Reina Sofía, que tiene 9 espacios para exposiciones, pero que vamos a tramitarlo como que estamos hablando de 4 módulos. Pues en el primer módulo, en esta ocasión, hay una presencia, por ejemplo, de José Guadalupe Posada, porque como les digo, José Guadalupe Posada hace posible todo lo demás, porque es nuestro antecedente más directo del siglo XX, de principios del siglo XX, de este dibujante caricaturista José Guadalupe Posada, cuyo lenguaje gráfico hace posible que muchas cosas se le transmitan a la gente, a la población. Eso es muy importante. Y en la primera sala, en esta ocasión, pues hay un referente a José Guadalupe Posada, independientemente que hay un referente a otras personas. Y en la tercera sala, pues lógicamente que se le está dando en su mayoría. En el tercer módulo, se le está dando una gran importancia al taller de gráfica popular.
de los 4 módulos donde se están presentando obras importantes. Y el taller de gráfica popular, pues es muy importante por su trascendencia. Y lógicamente que esta exposición del taller de gráfica popular y de otras expresiones plásticas va a durar hasta el 29 de agosto del 2022 y esto nos hace a nosotros pensar de que la importancia del taller de gráfica popular está ligado históricamente a la lucha de los trabajadores. Y como está ligado a la lucha de los trabajadores de la clase obrera, pues es muy importante que nosotros tengamos un referente de lo que tanto se ha dicho del método de la lucha de clases. Cómo los artistas plásticos y gráficos han participado en la transformación de este país. ¿Cómo es posible que un mensaje directo le haya llegado a los trabajadores, al pueblo en general? Porque los planteamientos de las obras gráficas que ahí encontramos tienen que ver con la realidad de este país, con las luchas de este país, más allá de 1917. Y en ese sentido, pues es muy importante que nosotros pudiéramos hacer una revisión de cada uno de los momentos después de la Revolución Mexicana. Y ahí vamos a encontrar cosas muy valiosas porque definitivamente hubo un gran apoyo pues a la expropiación petrolera, hablando de la recuperación de nuestras riquezas. Y en ese sentido, algo que sí podemos decir que se dio una solidaridad colectiva de los grabadores del taller de gráfica popular, independientemente del lugar donde militaban cada uno de ellos. Y algo muy importante que se puede decir que el gran grabador del siglo XX pues es Leopoldo Méndez. Así quiero comentarles que no olviden suscribirse al canal, dar like, activar todas las notificaciones. Queremos invitarlos a ustedes para que estén al tanto de cómo vamos a ir desarrollando cada una de las páginas del taller. Esta charla es muy general, pero en principio es una invitación para que ustedes se involucren un poquito con la historia del taller de gráfica popular que se funda en 1937, con gente que venía caminando con antecedentes de otro momento, pero con una conciencia muy amplia de toda la problemática de este país. Muchas gracias. Mi nombre, Julián Castruita Morán, miembro del taller de gráfica popular y muy interesado porque todo lo que viene a formar parte del conocimiento de la gráfica en nuestro país y en el mundo esté a la disposición de todos ustedes. Muchas gracias. No me aguanto.